Hola a todos y todas, es lunes 23 de marzo y llevamos ya más de una semana de confinamiento. Durante estos días he intentado manteneros informados puntualmente de cuantos datos oficiales dispusiéramos hasta el momento. Y la información que puedo actualizar hoy es que no disponemos de más datos oficiales de personas afectadas por coronavirus en Badía del Vallés. Sí disponemos de datos de las personas que se encuentran ahora mismo ingresadas. Son 6 personas las que tenemos ingresadas ahora mismo en el hospital de referencia. También nos hemos ido informando de todos los datos que nos han ido llegando sobre fallecimientos. Desgraciadamente, hace unos días os informamos del fallecimiento de un vecino de nuestra población y esta mañana del fallecimiento, desgraciadamente, de un colaborador externo que trabajaba para nosotros y que fue una de las primeras personas afectadas por el coronavirus al que tuvimos acceso, y también os informamos puntualmente en ese momento. Sé que todos vosotros y vosotras nos habéis pedido en todo momento que os mantuviéramos informados de cuántos datos dispusiéramos y reitero mi compromiso de seguiros informando de cuántos datos nos vayan llegando. No vamos a poder disponer probablemente de datos oficiales de personas confirmadas en Badía del Vallés, porque ahora mismo los datos que se facilitan son datos globales, pero sí que os mantendremos informados en cada momento de todo lo que se vaya produciendo. Aprovecho la oportunidad también para en nombre propio y también en nombre de todas las personas que formamos parte del Ayuntamiento, y yo creo que en nombre de toda la ciudadanía de Badía del Vallés, transmitir nuestro pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Durante estos días también hemos ido actualizando en la web del Ayuntamiento todas las medidas que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento para proteger a nuestra población del coronavirus. Las medidas que hemos llevado a cabo en el mercado municipal, de reducción de aforos, también de las limpiezas extraordinarias que hemos hecho y desinfectaciones de la vía pública, también del cierre de los espacios públicos, que fue una de las primeras medidas que tomamos, y también de los servicios esenciales fijados por el Ayuntamiento para garantizar en todo momento a la población los servicios básicos. También de los repartos de alimento que estamos haciendo por parte de servicios sociales y por parte de Cruz Roja, también de las denuncias que estamos llevando a cabo por Policía Local, y también os informaremos de aquellas medidas que también estamos tomando para proteger a nuestros comerciantes y a las empresas que trabajan en nuestro municipio. Deciros que estamos estudiando diversas medidas de aplazamiento de impuestos, de modificación del calendario fiscal, de moratorias de los alquileres de los locales comerciales, medidas que ya iremos concretando los próximos días porque están siendo analizadas por los servicios técnicos del Departamento de Economía, porque nuestro objetivo es proteger a nuestros comerciantes, pero también garantizar los recursos necesarios para poder seguir dando servicio a la ciudadanía, sobre todo a las personas más vulnerables. Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que están trabajando todos estos días para nuestra ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, a las técnicas que están colaborando también con ellos, a Cruz Roja y al voluntariado de Protección Civil, que están colaborando en el reparto de alimentos, a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria que están cuidando de nuestros mayores, a los paradistas y a los comerciantes de Badía que tienen abiertas sus puertas para que no nos falte de nada, y a todas las personas que de una u otra manera estáis colaborando con iniciativas solidarias para que estos días todos y todas podamos disfrutar de los servicios esenciales y a la vez estar lo más protegidos posibles. También, como no, dar las gracias al personal sanitario, al personal de los hospitales, pero también de nuestro CAP, que me consta que están esforzándose diariamente por proteger a nuestra población. Estamos luchando para ganar a esta enfermedad y solo lo haremos si lo hacemos desde una perspectiva colectiva, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Es muy importante que durante estos días de confinamiento y de los 15 días más que ha anunciado el Gobierno, que nos quedemos en nuestras casas. La mejor manera de combatir a esta enfermedad es quedándonos en casa. Desgraciadamente, estos datos de fallecimientos no hacen más que poner en evidencia que esta enfermedad es peligrosa y que la única manera de luchar contra ella es protegiéndonos, autoprotegiéndonos y protegiendo lo más preciado que tenemos ahora mismo y que lo echamos de menos en este confinamiento, que es nuestra comunidad. El hecho de tener que estar en casa aislados, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene vivir en una comunidad, que tiene vivir en un entorno, y por tanto lo mejor que podemos hacer en estos momentos todos y todas es protegerlo.
Si nos quedamos en casa, protegeremos a Badía del Vallès. Muchísimas gracias a todos y a todas.